Muy bien. Bueno, lo que hemos visto. ¿Qué página dejamos el domingo pasado, profesor? 119. 119. Estamos en el versículo 19, la página 125. Bueno, por lo que hemos visto hasta ahora, lo que han visto en el capítulo 2, lo que Pedro, vamos a hacer un raconto. En este capítulo, Pedro lo que hace es advertir a los creyentes sobre la influencia y la penetración en las iglesias de los falsos maestros. Es decir, de aquellas personas que manipulan y distorsionan el mensaje de la palabra con enseñanzas falsas y tratan de arrastrar a creyentes, sobre todo creyentes inmaduros. Mediante algunos ejemplos que Pedro toma de la historia, Pedro lo que trata es de enseñar que así como pasó en la historia va a pasar en el futuro. Entonces toma los tres ejemplos que encontramos, los ángeles que pecaron, nos habla del diluvio y nos habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y la conclusión que saca es que eso es lo que va a pasar a aquellos que están distorsionando, están manipulando, están de alguna manera haciendo decir a la palabra lo que la palabra no dice. Pedro va a hablar sobre las características personales de estos individuos, características de la persona y características morales. Y así nos va a hablar que son atrevidos, insolentes, blasfemos, libertinos, adúlteros, extraviados. Y ahí nos saca otro ejemplo de la historia, que es la historia del falso profeta o del malo profeta Balaam. Posteriormente Pedro recurre a algunas metáforas de la naturaleza. Vimos que eran muy profundas, muy simples, pero muy profundas. Nos habla que estos falsos maestros son como fuentes en las cuales no hay agua y son como nubes que no llevan lluvia, dándonos a entender que lo que hacen, lo que dicen, no solamente no tiene peso, sino que frustran a todos aquellos que están esperando y siguen a estos personajes creyendo que lo que ellos dicen y hacen es lo correcto. Y que al final lo que va a suceder es que va a haber una gran frustración, como frustración de aquel que espera la lluvia de las nubes y la lluvia no se produce, o que va a una fuente a buscar agua y la fuente no tiene agua. Entonces, a partir del versículo 19, Pedro avanza con algunas ideas que él desarrolla. Nos dice el versículo 19, hablando de las falsas promesas de estos falsos maestros, les prometen libertad, es decir, aquellos que son arrastrados y aquellos que son sus discípulos. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que le venció. Cuando seducen a las personas estos falsos maestros, ¿qué prometen? Pare de sufrir, pero en general le prometen libertad. Es una ironía esta promesa, porque oír a estos herejes hablar de una libertad que ellos mismos no poseen es irónico. Sus vacías promesas incluyen liberación, prosperidad, paz y felicidad, es decir, cubren todo el espectro de lo que una persona puede desear. Una persona que puede ser libre mentalmente, espiritualmente, tener paz, ser feliz y ser próspero. La persona que obtiene todas estas cosas es el sumum de lo que una persona puede esperar. Sí, prometen libertad.
La libertad en Cristo significa que somos libres del peso del pecado, que Cristo ha cumplido la ley por nosotros y que obedecemos la ley de Dios para expresarle nuestra gratitud y reverencia. Nunca debemos olvidar que el principal efecto de la salvación, principal efecto de la justificación, de la redención, es la paz con Dios. Porque si no tenemos paz con Dios, el hombre no tiene paz con Dios, todo lo demás pierde sentido. Y tiene una vida que va a estar supeditada y va a estar debajo de la ira de Dios. Ese es el principal y primer efecto de la salvación, que es lo que permite todo lo demás. Porque la salvación, ¿qué es lo que nos permite? La paz con Dios, ser llamados hijos de Dios, pertenecer a la familia de Dios, haber sido elegidos en la eternidad por Dios. La libertad que esta gente ofrece o pretende ofrecer no es la libertad, es decir, no es la misma libertad que Dios nos ofrece, que la palabra del Señor expresa. Son promotores del error que ofrecen a los recién convertidos e incautos todas estas supuestas bendiciones. Esta supuesta libertad está totalmente pervertida. Esa falsa libertad no es otra cosa que libertinaje, un permiso para vivir fuera de la ley de Dios. Pedro escribe acerca de las promesas en otro contexto, en el capítulo 1, versículo 4. Así él da a conocer a los lectores las valiosas y grandiosas promesas, a fin de que ellos escapen de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos. Es lo que Pedro ya había escrito. Y nos dice este versículo, continúa diciendo, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Cuando habla de ellos mismos está hablando de los falsos maestros. Es una notable paradoja. Esclavos que ofrecen libertad a los que son verdaderamente libres. Esclavos que ofrecen libertad a aquellos que forman parte de la iglesia y que son verdaderamente libres. Quienes prometen libertad son aquellos que están esclavizados por el pecado. El grado de depravación en la distorsión de la verdad es evidente. Pedro no describe a estos maestros como gente que, en su ignorancia y falta de conocimiento pleno del Evangelio, andan predicando el Evangelio de los beneficios y bendiciones de Cristo. Al contrario, ellos distorsionan a propósito la verdad para socavar el progreso del Evangelio de Cristo. Como dijimos en la clase pasada, no es gente que ha perdido el rumbo, que se ha equivocado y ha perdido el rumbo del camino recto, como dice la palabra, sino que gente que decidió caminar por el camino que no es el camino correcto. No es que en medio de una confusión, una situación emocional o psicológica, esa gente se haya desviado, no, sino que es profeso y voluntariamente decidieron desviarse. Quienes prometen libertad son aquellos que están esclavizados por la depravación moral, como dice Pedro, esclavos de corrupción. Es posible que los falsos maestros se apoyaban en una interpretación incorrecta de las enseñanzas de libertad de la doctrina cristiana que Pablo expone en su carta a los Gálatas. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse firmes, le dice a los Gálatas, y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Como ya había dicho el Señor años antes, si permaneceréis en mi palabra o en mis mandamientos, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Estos les muestran que las obras de la ley han sido abolidas para justificación. Por tanto, el cristiano no tiene obligación de someterse a ellas. Y en esto insisto en lo que hemos dicho en otras oportunidades. El hombre que cree en la obra redentora del Señor Jesús, en la obra expiatoria del Señor Jesús, no requiere de las obras de la ley para obtener la salvación. Y pensemos en esto, que es un concepto que creo que es importante. El hombre no puede hacer nada para salvarse, pero el creyente no puede hacer nada para perder la salvación. Los dejo para que lo reflexionen. Esta gente no vive la verdadera libertad que provee para el bien. Es decir, la libertad en Cristo que nos debe inclinar es para el bien. Claro. La salvación que el poder nos da, a través del Espíritu Santo, el Señor lo que permite es que cumplamos con la ley. No somos salvos por las obras de la ley, pero la salvación nos permite que cumplamos con las obras de la ley. El Espíritu Santo nos da ese poder para cumplir con los mandamientos. Cuando hablamos de ley, parece muy genérico, para cumplir con la voluntad y los mandamientos de Dios. Esos eran los mandamientos de Moisés. Amarás al Señor tu Dios, amarás al prójimo, no codiciarás. Eso vendría a ser lo de la ley. Claro. El Señor Jesús dijo, ¿no?, que la ley está resumida en 2 mandamientos, en realidad. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. En esos 2 mandamientos se cumple la totalidad de la ley. Nos dice Pedro, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Pedro expone ante sus lectores la ignorancia de aquellos incautos que ceden a las enseñanzas mentirosas de los falsos maestros. Para eso utiliza un proverbio que circulaba entre los cristianos de aquellos días y que también aparece en varios escritos de esa época, de la iglesia primitiva. Dicho proverbio dice literalmente, porque por quien alguien ha sido dominado, de éste ha sido hecho esclavo. Cristo mismo dijo sobre que el que practica el pecado es esclavo. Nos dice en Juan 8, en el Evangelio de Juan capítulo 8, 34 al 36, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. En el mismo sentido escribió el apóstol Pablo más adelante en la carta a los romanos. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto que hemos dicho? En primer lugar, ¿qué es la libertad? Ni bien hacemos esta pregunta, se hace necesaria especificar de qué tipo de esclavitud hemos sido liberados. Muchos de los primeros lectores de esta carta tenían la experiencia de lo que significaba la esclavitud y la libertad, porque sabemos que en la iglesia primitiva, gran parte de la membresía de la iglesia primitiva habían sido o eran esclavos. Entonces, tenían una experiencia personal de lo que significaba la libertad. Las personas adictas a las drogas pueden alegar libertad de la adicción. La nación que ha sido liberada de una ocupación extranjera experimenta la libertad de la opresión. Muchos hemos visto en las películas, ¿verdad?, cuando las fuerzas aliadas liberan a Alemania del yugo nazi, Hitler se suicida, vemos en las calles cómo la gente sale con felicidad, con banderas, con alegría, a besar a los soldados. La felicidad de la libertad de haber el dominio de un Estado por otro. Esta creación
ha sido puesta bajo cautiverio del pecado. Espera pacientemente el día en que será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Mediante su palabra y obra, Cristo Jesús concede verdadera y plena libertad a todo aquel que viene a Él, en fe y en arrepentimiento. Solamente Cristo libera al creyente de tal modo que sea verdaderamente libre. Y ahí recordemos nuevamente lo que dice Juan, el Evangelio de Juan 8:36. Seréis verdaderamente libres. En los versículos 20 al 22, alguien que lo pueda leer, por favor. Desastre final. Capítulo 2, 20 al 22. ¿Tenés pago ahí? A ver el espadeo. Dice, y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito, y otro que dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Muy bien. Pedro está llegando al final de su exposición. Después falta el capítulo 3, pero él está sobre la acción de los falsos maestros. Es como si sintiera que siempre queda algo por decir. El énfasis en las últimas líneas nos plantea otro hecho digno de ser considerado. ¿Cuál es el final que espera a quienes se dedican a pervertir la palabra y enseñar falsas doctrinas? De alguna manera Pedro ya lo expuso cuando utiliza los ejemplos de Sodoma y Gomorra, de Noé y de los ángeles. ¿Cuál fue el fin de los ángeles que pecaron, de la humanidad en la época de Noé, y qué pasó en la ciudad de Sodoma y Gomorra, donde la ira de Dios destruyó a esas ciudades y a esas personas? Sin lugar a dudas, estos herejes de la época de Pedro eran individuos extremadamente religiosos. Habían profesado fe en Jesucristo y tal vez convencían a muchos creyentes inmaduros de que sabían mucho acerca de Él, es decir, del Señor, y de sus enseñanzas. Si no se hubieran manifestado como sabios en la palabra, como muchas veces hemos visto en nuestras iglesias, lamentablemente, no les hubiera sido fácil infiltrarse en las iglesias. Muchos de ellos parecían ser líderes carismáticos. Sin embargo, eran lobos disfrazados de ovejas. El final del camino, dice un querido hermano que está en la presencia del Señor, es una clave para reconocer el valor del mismo. Es decir, el final del camino es lo que de alguna manera define el valor de ese camino recorrido. El Señor Jesús, que nos ha acompañado en nuestro transitar diario, es el mismo Señor Jesús que encontraremos al final del camino. Y ese es el valor del camino que hemos recorrido. Este hermano, voy a decir quién es, Arnoldo Canclini, el pastor de mi adolescencia. Bien dice Salomón que hay camino que el hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. También hay que recordar la enseñanza de Cristo en el Sermón del Monte sobre el camino estrecho y el camino ancho. Es muy común la tendencia a mirar solo el día de hoy, sin pensar en las consecuencias. Aquí el apóstol entonces nos comienza a enseñar y nos advierte sobre el mañana. Versículo 20
expresa el peor final que le espera a esta gente. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. El versículo 20 es considerado un pasaje difícil de la Biblia, y hay libros que hablan de pasajes difíciles. Este es uno de los pasajes que se encuentra en esos libros. Nos plantea básicamente dos preguntas. ¿Quiénes son los sujetos de este versículo? Es decir, ¿a quiénes se está refiriendo el apóstol? Y en segundo lugar, ¿los que habían escapado de la contaminación eran verdaderamente creyentes? La gran duda que siempre nos planteamos. Uno de los problemas de este texto está en precisar a quiénes habla. Es difícil determinar si se refiere solamente a los falsos maestros o también a los que se dejen seducir por ellos. Algunos autores interpretan que si se tiene en cuenta que en el texto griego, este pasaje comienza el versículo con la conjunción pues, como dice Dios en la versión Dios habla hoy, o porque, como dice la Biblia latinoamericana. Esta conjunción serviría de nexo con el versículo anterior, cuyo sujeto en el versículo anterior es sin duda el de los falsos maestros. Pero por otra parte, el verbo escapar se utiliza antes en los versículos 18 y 20 de este pasaje para referirse a los nuevos creyentes, es decir, aquellos creyentes que recién comienzan a caminar en el camino de la fe, que por lo tanto no han alcanzado una gran madurez en el Evangelio. Los autores que se inclinan por esta primera interpretación, es decir, que se refiere a los falsos maestros, lo hacen teniendo en cuenta el contexto de todo el capítulo, a pesar de las dificultades exegéticas que plantea. Pero también puede referirse, por eso, a pesar de las dificultades, también puede referirse a los falsos maestros y a los discípulos de los falsos maestros, en la medida que no fueran creyentes, que fueron de alguna manera confundidos y arrastrados. Este versículo es como el resumen de una triste historia. Estos, dice Pedro, escaparon de las contaminaciones del mundo. Contaminaciones o poluciones es miasma en griego, una palabra cuya transliteración al español tiene el mismo significado que en el griego. Significa alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de una cosa, contagiar o infectar a alguien, pervertir, corromper la fe o las costumbres. Así lo define el diccionario de la lengua española. ¿Cómo escaparon? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Estos, dice Pedro, escaparon por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. En algún momento, en el pasado, se habían separado de la corrupción contaminante del mundo, separándose de sus prácticas perversas y vicios degradantes. Es posible que en el pasado probablemente hayan sido miembros de la Iglesia y conocían bien las doctrinas de la fe cristiana. Dice el apóstol que estos conocieron al Señor y Salvador Jesucristo. Surge entonces la segunda pregunta. ¿Conocieron alguna vez los falsos maestros a Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Qué opinan ustedes? No lean el machete. Sí, que podría ser. Que sí. Habrían creído pero no convertidos, ¿no? Claro. Yo me acuerdo del pasaje justamente que se hizo cuando Jesús dice, si conocéis la verdad, y la verdad la hará libre. Pero al principio de ese párrafo dice a los que habían creído en él. Claro. Y después termina diciéndole, entre otras cosas, vosotros sois hijos del diablo, ¿no? A la persona que había creído en él, no puede creer, pero quizás no convertirse. Y el Señor da
una indicación. Si me amáis, que guardad mis mandamientos. Una cosa es conocer, por ejemplo, historia. Uno puede leer sobre historia, puede leer sobre distintos conocimientos. Y otra cosa es tener la convicción que el Espíritu Santo está con uno. Esa es lo que es. Una cosa es conocimiento, vengo a la iglesia, escucho. Y otra cosa es tener la convicción de que Cristo es mi Salvador y que la persona del Espíritu Santo está en nosotros, ¿no? Y Santiago lo dice, ¿no? Que los demonios creen y tiemblan. Es decir, un conocimiento intelectual, podemos decir, ahora lo vamos a ver. No un conocimiento esencial, existencial, de reconocimiento, de arrepentimiento y de aceptación de la obra redentora. Justificados pues por la fe, dice Romanos, tenéis paz para con Dios. Es decir, esa fe salvadora, esta gente no la tenía. Ahora bien, el Nuevo Testamento narra que Jesús envió a los discípulos de 2 en 2. Los 12 salieron, dice Marcos, y exhortaban a la gente que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos. Ahora, entre estos también estaba Judas. Es obvio que Judas conocía a Jesús. En el nombre de Jesús predicó e hizo milagros. Sin embargo, Judas traicionó a Jesús y nunca fue salvo. Pedro pudiera muy bien referirse a un conocimiento intelectual. Como hemos visto en nuestras iglesias, hay gente que conoce y después por sus obras nos damos cuenta que su salvación no era una realidad, no era verdadera. En este caso está pensando en los que solo saben teóricamente el Evangelio. Un ejemplo claro de este conocimiento está en las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, donde dirigiéndose a un grupo que decía conocerle, les indica que él nunca les conoció a ellos, por lo que no habían dejado de ser nunca obreros de iniquidad, como dice el Señor. De este modo, no todo el que me dice Señor, Señor, ahí falta el segundo Señor en el apunte, entrará en el reino de los cielos. Es el resultado de vidas de piedad aparente, que descansan en conceptos, pero no en la fe. Posiblemente los falsos maestros practicaban el culto hipócrita. Pero oídos dice, pero en la fe hay que poner, pero no en la fe. Sí, le falta el luz. Sí, pero no en la fe. Gracias. Pero no, sí, igual. Pero no la fe. Está bien. Enredados, dice, nuevamente en las cosas que antes habían dejado, son vencidos, dice el texto. El texto griego en realidad indica que estas personas fueron entretejidas en la trama de la corrupción del mundo. Este es un hecho cumplido. Aunque dejaron el mundo momentáneamente, regresaron y se contaminaron nuevamente de manera voluntaria con su antigua manera de vivir, de la que se habían sido rescatados o se habían apartado. Peor el final. Pedro finaliza este versículo con una declaración concluyente sobre el destino de los apóstatas, en cuyo original griego repite casi palabra por palabra la enseñanza de Jesús al hablar del desalojo de un demonio que luego regresa a la persona antes poseída por dicho demonio junto con otros 7 demonios. ¿Recuerdan ese pasaje? Jesús dice, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Sí? Como algunos manifiestan, es mejor no haber escuchado nunca que haber escuchado y apartarse. Porque el que escuchó es más responsable que el que no escuchó. Y aquí tenemos algunas consideraciones de carácter pastoral.
que extraje de uno de los autores, Pérez Milió, creo. Pedro describe muy gráficamente el destino de los apóstatas. Con todo, su palabra contiene también una advertencia urgente para que los creyentes no caigan o no sigan el camino de los herejes. La enseñanza de este pasaje y del Nuevo Testamento en general es que la gente es responsable por lo que sabe. Rechazar la verdad una vez que la persona la ha aceptado es mucho más grave que nunca la hubiera conocido. Además, solamente los que siguen el camino de la justicia, los que realmente están siguiendo a Jesús como Señor y Salvador y por tanto han sido liberados de la corrupción de este mundo, están en el camino que conduce al cielo, en el camino correcto. Afirmar que es salvo mientras se vive en el pecado es la peor clase de autoengaño. No solamente ciega a la persona a su propia condición, sino que puede engañar a los que corren y caminan bien en la fe, es decir, a los que están a su alrededor, a los inmaduros en principio, arrastrándolos a volver a la situación de los que están atrapados por el pecado. Este versículo, pues, no está insinuando que vivir con justicia es lo que salva a la persona. Hay veces que lo que nos desorienta y que muchas veces nos hemos preguntado, pero esta persona moralmente es intachable, pero no es creyente. Pero moralmente no hay nada. A veces hay no creyentes que moralmente son más perfectos que los creyentes mismos. Sino que la salvación significa arrepentirse de un estilo de vida marcado por el pecado, volverse a Cristo como Salvador y Señor y vivir bajo su señorío. Si los resultados de este proceso, tales como la libertad del poder del pecado, están ausentes, no tenemos derecho a pensar ni por un momento que estas personas están en el reino, aunque estén en la iglesia. Siempre decimos, la iglesia no es lo mismo que el reino, no son sinónimos. Especialmente si no muestran dolor por su pecado y no están tratando de renunciar a él. Esto significa que el creyente, y lo sabemos por experiencia, y Juan lo dice, que si decimos lo contrario mentimos, no pueda caer en el pecado. El tema es, ¿cuál es la reacción frente a esa caída? El no creyente, hay distintos niveles y una distinta graduación. El pecar puede ser algo normal y no siente ningún tipo de culpa. Es lo normal de su vida. El mentir, el robar, no quiero llegar a los extremos de matar, pero pecar es lo normal y no siente ningún tipo de remordimiento ni siquiera de interrogante. El creyente puede pecar y de hecho muchas veces pecamos de omisión o por comisión. Pero ¿cuál es el sentimiento del creyente? Si es un creyente genuino, va a haber sentido de culpa, sentido de haber ofendido al Señor y un deseo. Y eso es un pedido en oración al Señor, de que el Señor nos dé poder para evitar pecar. Hay veces que el pecado es producto de una adicción, de la cual el creyente le cuesta salir, pero ese es realmente. Ahora, siempre digo, hay una línea divisoria muy finita, que en principio es una franja entre lo blanco y lo gris, entre lo que es bueno y lo que está mal. Y en la medida en que el creyente va madurando, va conociendo la palabra y madurando en el camino del Señor, esa franja gris se va achicando. Cada vez el creyente
a medida que va madurando, tiene que tener un mayor sentimiento y discernimiento de lo que está bien y de lo que está mal. Hasta que, si esa franja se convirtiera en una línea, sería la madurez perfecta de cualquier creyente. El autor nos dice, la enseñanza de este versículo debiera ser también una solemne advertencia para los creyentes que están dispuestos a aceptar novedades, porque es lo que está funcionando, aunque no tenga base bíblica. Los perversos, es decir, los falsos maestros, no han desaparecido. Como dijimos en la clase pasada, no es solamente que tenemos que pensar en una persona que entra a la iglesia, que parece que es un buen creyente y que resulta ser un falso. También los falsos maestros entran a nuestros hogares a través de los medios de comunicación, a través de la televisión, a través de la radio, a través de los comentarios. Estos falsos maestros lo que quieren hacer es hacer entrar a los creyentes en una especie de trance hipnótico muchas veces, predisponiéndolos para el degradante espectáculo de un culto, aparentemente repetir frases pseudo espirituales, reiterar el canto una y otra vez de alguna parte de una canción religiosa hasta perder muchas veces el control de los creyentes. Son novedades a las que los inconstantes que buscan una novedad cada día se someten, ignorando que muchos de ellos, de este sistema, son corruptos de alma y engañadores de profesión, buscando apartar a los creyentes de la verdad bíblica para llevarlos, si fuera posible, a extraviarse en el camino que procede a Dios. Hemos tenido experiencias también en nuestro país. Pseudopastores que arrastraban a multitudes, que organizaban cultos que eran más bien un espectáculo, que hacían cantar un estribillo hasta el cansancio, hasta la extenuación, que provocaban caídas, es decir, una serie de hechos que al final, por su vida, demostraron que eran unos falsos. Claro. Porque cayeron en el pecado, en la prostitución, etcétera, etcétera. No voy a dar nombre, pero los que tenemos alguna memoria podemos recordar. Yo me acuerdo de uno de estos que arrastró a multitudes y que no digo que muchos se hayan convertido por la predicación de estas personas. ¿Por qué? Porque tengamos siempre en cuenta esto. Lo importante no es el medio de la comunicación, lo importante es el mensaje. Y muchos se habían convertido. Pero mi madre me dijo, Pedro, una vez que lo estábamos mirando por televisión, este hombre le va a traer problemas a la iglesia. Con el transcurso de los años, muchos años después, este hombre les trajo graves problemas, este hombre y la mujer de este hombre les trajo graves problemas a la iglesia. Ahora, el problema de esto, muchas veces, es que gente sincera en nuestras iglesias copian estos métodos, estas formas de los cultos, sobre todo de los cultos de alabanza y de adoración, inocentemente. Es decir, los que lo hacen no es que sean malas personas, no es que sean malos creyentes, sino que son inocentes y creen que esas formas tienen una mayor emotividad, mayor devoción para adorar. Y hemos visto, aún en nuestra iglesia, muchas veces, parte de esto. Los estribillos, ¿quién dice amén? El cantar un estribillo de un coro, yo conté una vez 10 veces. Bueno, no se olviden no olviden que soy contador. Decir cosas que no tienen mucho sentido, que parecen
que son de un misticismo tal, pero que no tiene sentido. La gente esa, esos hermanos, eran buenos. No eran perversos, no eran malos, no lo hacían por maldad, lo hacían por confusión. Bueno, ese es un problema que muchas veces hemos pasado aún en nuestras iglesias.